Pues vamos a continuar con lo que habíamos comenzado la vez pasada, que tenía que ver con las derivadas parciales. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a eso. ¿No? ¿Todo bien? ¿Me escuchan todos? ¿O nada más me están dando el avión? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Hey. Bueno. Está bien, entonces se fue Luis diciendo que todo está bien. Vamos entonces a continuar, jóvenes, con lo que estábamos viendo. Entonces, habíamos dicho que pues las funciones de varias variables, normalmente podemos escribirlas z igual a algo, y estamos trabajando mucho con funciones de dos variables, que son las más usadas por nosotros, y ya sabemos cómo derivarlas, cómo graficar la función, ya sabíamos desde hace mucho, ¿no? Y lo que hemos estado viendo es que la representación geométrica de una función que tiene dos variables, pues es como si fuera una sabanita que anda por ahí flotando, ¿no? Y pues dependiendo de dónde nos fijemos en ella, algún punto sobre de ella, en ese punto se pueden hacer varias cosas, ¿no? Buscar sus líneas, sus rectas tangentes en ese punto, y ya hemos dicho más o menos qué significa, ¿no? Encontrar la tangente a un punto P. Entonces, lo que habíamos visto es que cuando tenemos las derivadas parciales y las evaluamos en un punto P, lo que obtenemos es pues la pendiente de la tangente, pero no de cualquier tangente, sino de la tangente que es como paralela al eje X. ¿Sí? Y si tomamos la parcial respecto a Y y la evaluamos en P, pues obtenemos también la pendiente de la tangente que sería paralela al eje de las Y. ¿Sí? Habíamos dicho que uno podía pensar en la proyección sobre el plano XY de la sabanita, digamos, en el punto P, y a lo mejor teníamos que la proyección de la función era algo así, y ese era el punto P, y entonces la tangente era algo así. Y si nos fijamos en la proyección de la función sobre el plano YZ, pues podría ser que la función tuviera una forma distinta, la proyección del punto P por ahí, y entonces la tangente sería otra recta con otra pendiente, ¿no? Sí, y bueno, estuvimos viendo varios ejemplos sobre estas funciones, cómo se hacen las gráficas y más o menos qué es lo que encontramos a la hora de tener estas derivadas. ¿Sí? Vemos también que es posible encontrar, esto lo ponemos como si fuese fx, para que fuese más corta la notación. Esto puede ser fy. Hemos visto que también podemos buscar la segunda derivada de la función, etc. Entonces, también vimos, bueno, que las derivadas, la manera de utilizar las reglas es la misma que ya conocemos. Si es un producto de funciones, pues se deriva como un producto. Si es un cociente, se usa la regla del cociente. Y todas las fórmulas de derivadas que ustedes conocen desde la prepa, pues siguen siendo igualmente válidas. La única cuestión importante es que si tuviéramos una función, por ejemplo, algo así, cuando yo busco la derivada respecto a x, pues todo lo que no sea x lo considero una constante. Entonces, en este caso, la y sería como una constante que está ahí restada, y a la hora de derivar, pues se va a hacer cero. Y lo mismo para la derivada parcial respecto a y, todo lo que no sea y se considera una constante, y a la hora de derivar, pues se hace cero, y aquí nos quedaría un más. Y así, o sea, la regla es la misma siempre. Entonces, en realidad es bastante simple el concepto de derivada parcial, pero va a ser muy útil en muchos aspectos que vamos a empezar a ver hoy, qué se refiere a todo eso. Bien, entonces, hay un par de cosas que tenemos que definir antes de seguir.
Y antes que yo me haga bolas con todo esto, y lo que tenemos que definir va a ser algo que se va a llamar la derivada, vamos a llamarle por la regla de la cadena. Ahora, esta situación es muy sencilla cuando uno la visualiza de la siguiente forma. ¿Qué se refiere la regla de la cadena? ¿Recuerdan ustedes cuando teníamos que derivar en cálculo 1 funciones por regla de la cadena? Entonces teníamos, por ejemplo, vamos a poner una función y igual a x cuadrada más 2x. ¿Sí? Cuando nos piden derivar esta función respecto a x, pues es directa, ¿no? La derivada simplemente va a ser 2x más 2, y se acabó. Pero era posible que detrás de la x tuviéramos que hubiese otra función, por ejemplo, 2t, por decir algo. Entonces, en realidad, teníamos que esta función x cuadrada más 2x, podemos derivarla respecto a t. Y dices, bueno, ¿y dónde está t? Pues detrás de esta función x, ¿no? Entonces tú procedías de la misma forma y decías, bueno, pues va a ser la derivada es 2x por la derivada de x respecto a t, más la derivada de 2x sería 2, y luego por la derivada de x respecto a t. Y aquí es donde entraba otra derivada, ¿no? Atrás. Entonces, tenías que hacer el completo aquí con el 2x, y luego la derivada de la x, y como la x es 2t, acá lo mismo, ¿no? Y ya terminabas de hacerla, y daba 4x más 4. Entonces, eran dos derivadas distintas, ¿verdad? Ahora, eso lo veíamos con más frecuencia, por ejemplo, cuando tú derivas una función también de una sola variable, que podría ser, por ejemplo, el seno de x cuadrada más 1, digamos que al cuadrado. Entonces aquí estás derivando una función seno, y la derivada del seno, de prima, es el coseno del argumento, que es x cuadrada más 1 al cuadrado. Pero hay que derivar el argumento, y aquí es donde entra la regla de la cadena, justamente, ¿no? Derivas la función seno y después tienes que derivar el argumento. Y dentro del argumento hay varias derivadas que hay que hacer. Porque el argumento resulta que es una potencia. Entonces, este binomio lo ves como si fuese una función u elevada al cuadrado. Entonces tú tienes seno de algo, y ese algo además tiene otra cosa atrás. ¿Sí? Entonces tenías que ir metiendo hasta que llegaras al final. Y al final, como es, en este caso sería la derivada del seno es el seno del argumento, o derivada del argumento. Y voy a hacer otra derivada aquí. ¿Cómo se deriva una potencia? Es igual a n. Entonces n por la 1, a la n menos 1, por la derivada de la 1. Y la derivada de x cuadrada, pues es 2x, la derivada de 1 es 0. Y luego aquí todavía tendría que decir por la derivada de la x, ¿no? Que es un 1. Entonces lo que fuimos haciendo, perdón, es irnos metiendo de afuera hacia adentro, por decirlo de alguna manera. Y todo eso es una cadenita, por eso le llamamos regla de la cadena. Y aquí ya, bueno, hay que simplificar y hacer cosas. Pues lo mismo va a ocurrir cuando estamos hablando de una función de dos variables o de tres o de más variables. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una función z, que es función de x y y, pero también resulta que tanto la x como la y son funciones de otra variable, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, que h, para que no confundamos con la f.
Puede suceder eso, ¿no? Que tengamos que z, por ejemplo, es x cuadrada más y cuadrada. El famoso paraboloide que ya conocemos. Y puede ser que la x, por detrás de ella, también tenga una función en términos de t, que puede ser algo simple, como t cuadrada. Y la y puede ser algo simple o algo más complicado, como por ejemplo t cuadrada más 2t menos 1. Entonces, si tenemos una función de dos variables, y cada una de las variables a su vez es función de otra cosa, pues hay que hacer la derivada en términos de una regla de la cadena. Es igual de simple que lo hemos hecho antes. Entonces aquí la derivada de la función con respecto a t, que es la última variable que tenemos, pues tiene que ser primero la parcial de la función respecto a x, con la derivada de x respecto a t, más la parcial de z respecto a y, por la derivada de y respecto a t. Es exactamente lo mismo que veníamos haciendo con las funciones de una variable. Nada más que aquí lo estamos poniendo, digamos que como una definición. ¿No? Entonces, si este fuese el caso, ¿cuál sería, para este ejemplo chiquito que está aquí, cuál será la derivada? La derivada de la función z respecto a t sería primero la parcial respecto a x, que daría aquí como 2x, por la derivada de x respecto a t. X es esta función. La derivada de x respecto a t sería 2t. Luego más la parcial de la función z respecto a y, 2y, por la derivada de y respecto a t. Si derivamos y respecto a t, nos quedaría 2t más 2. Y simplificando, esto quedaría 4xt más, aquí esto es 4yt más 4y. Y lo podemos dejar así. O podríamos sustituir la x y la y aquí. Ahora, fíjense que esta es una manera de hacerlo. Y lo que quiero que ustedes quede ahorita como parte de nada es, así es como escribimos la regla de la cadena. En la práctica se hace de una manera más simple. Antes de que tú empieces a derivar, tú sustituye quién es x, quién es y. A veces eso hace las cosas muy difíciles. ¿Me explicó? A veces no, a veces las simplifica. Entonces ustedes deben ser capaces de decir, voy a derivar esto así como está y luego sustituyo. O al revés, ¿no? Primero sustituimos x y y aquí, y lo que sobre lo derivan. Es lo mismo. Pero a veces conviene hacer una o conviene hacer otra, depende de cómo sean las funciones. A veces no se puede sustituir fácilmente, etc. ¿no? Entonces aquí lo último que tendríamos que hacer pues es poner el 4. ¿Quién es la x? Pues es t cuadrada por t más 4 por y. ¿Y quién es y? T cuadrada más 2t más menos 1 por t más 4y. Otra vez t cuadrada más 2t menos 1. Entonces habrá que multiplicar todo esto y simplificar los términos semejantes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que a veces es más conveniente dejar la expresión sin despejar, aunque ya aparezcan las variables t. ¿Sí? Y solamente hacer esta última parte si es necesario estrictamente, pero en general no lo es. Entonces, bueno, esto es simplemente un detalle, digamos, que es importante saber. En realidad ni siquiera lo vamos a considerar como algo nuevo, porque ahora que hagamos las derivadas, pues incluso ya lo hemos hecho, ¿no? Siempre buscamos derivar hasta el final, irnos metiendo hasta que lleguemos a la última parte, o la parte más interna, ¿no?, de la función. Entonces, bueno, ese es un detalle ahí que hay que comentar, ¿sí? Y
vamos a ir juntando eso con otras cosas para ir a algo que sí va a ser mucho más importante y que de hecho va a ser quizá la parte más importante que vamos a ver entre estas dos clases. ¿Sí? Entonces, bien, habíamos comentado respecto a lo de las pendientes de las tangentes, que si teníamos la función, sea como sea su gráfica, podemos encontrar la pendiente de la tangente, ¿no? Por ejemplo, tenemos un punto P ahí, hay que derivar la función, evaluarla en P y obtenemos la pendiente de una recta que es paralela al eje de las X. ¿Sí? Cuando yo digo que es paralela al eje de las X, a lo que me refiero es a que, por ejemplo, en este caso, si mirásemos desde arriba esta situación, tendríamos que pues, el eje Y apunta para allá, el eje X para acá y el eje Z no se ve. La función anda por ahí, el punto P anda por aquí. ¿Sí? Y la derivada evaluada en ese punto P respecto a X me da la pendiente de esta recta. ¿Sí? Vista desde arriba esta recta, pues no tiene pendiente, simplemente es una línea recta, pero que es paralela al eje X. Y también podríamos en el mismo punto P calcular la tangente, la pendiente de la tangente, que sería una recta ahora paralela al eje de las Y. Estas dos rectas tangentes vienen de derivar la función y evaluarla. Entonces, lo que quiero que quede muy claro, que debemos tener muy claro es, estas son únicamente dos rectas tangentes al punto P, pero en realidad en el punto P hay una infinidad de rectas tangentes. ¿Sí? Si observamos esto, este pedazo, digamos, de la función, lo pudiéramos agrandar, verías el punto P por ahí, y verías pues esas dos tangentes, una por acá, la otra por ahí, pero habría una infinidad más. Pues imagínense que ustedes tomaran una pelota de básquetbol, una pelota esférica, de lo que sea, una reglita de 30 centímetros, y la ponen ahí en un punto, la pegan ahí. Esa recta es tangente, pero ustedes pueden tomar esa regla y empezarla a girar, ¿no? Cada que la giran es una recta diferente. Y cada una de esas rectas va a tener una inclinación ligeramente distinta de la anterior. ¿Sí lo ven? Pues en realidad tenemos una infinidad de tangentes en ese punto. Y si viéramos desde arriba, en ese caso como lo estamos viendo aquí, pues en realidad tenemos un montón de rectas. Y la roja y la verde son solamente dos de ellas, importantes, pero son solo dos. Pues ahora, lo que vamos a aprender a hacer es cómo encontramos la pendiente de la tangente de cualquier recta, de la que a mí se me antoje, de la que yo necesito. ¿Sí? En otras palabras, si tenemos una cierta función de una cierta forma y tenemos por ahí un punto P, ¿sí? Por alguna razón a mí me interesa saber cuál es la pendiente de una recta tangente que sea paralela a esta línea roja, a este vector rojo que tengo. Ya no es ni el eje X ni el eje Y. Entonces, ya no puedo simplemente tomar la parcial de la función, ya sea respecto a X o respecto a Y, y evaluarla en P. Esto ya no me da la pendiente de esa recta. ¿Sí? Entonces, para eso lo que tengo que hacer es definir una cosa nueva que se llama la derivada direccional. La derivada direccional va a ser un número. De hecho, es una pendiente de una tangente, de una de la infinidad de tangentes que hay. Una de ellas, ¿de cuál de todas ellas? De la que va en la dirección de este vector que le llamo U.
Y ese vector yo lo puedo definir como yo quiera, o como yo lo necesito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar una derivada direccional? Pues en realidad va a ser muy sencillo, fíjense. Pues vamos a escribir aquí unas cuantas cosas respecto de esto, para que lo tengamos ahí como nota. Entonces vamos a poner que la derivada direccional es la pendiente de una tangente en un punto P que va en una dirección en particular. ¿No? Esa dirección la damos con un vector U. ¿Sí? Y ese vector U lo vamos a describir en general como el coseno de teta en dirección de I más el seno de teta en dirección J. Entonces, visto desde arriba, otra vez, vamos a tener el eje de las Y por acá, el eje de las X, y el vector U, nuevamente vamos a hacer que sea un vector unitario, ¿sí? Lo vamos a denotar así con U. Y en realidad, pues sus componentes están sobre X y Y, ¿no? Y lo escribimos simplemente como un vector direccional. ¿Sí? Entonces, este es teta, y de ahí sale el ángulo, ¿no? Ahora, ¿cómo definimos la derivada? Realmente le ponemos una D, derivada direccional, dirección de U, de la función. Simplemente va a ser la parcial respecto a X por el coseno, más la parcial respecto a Y por el seno. Esta es la definición. Y la derivada direccional eso nos da un número. Entonces, ¿qué necesito para encontrar la derivada direccional y cómo lo vamos a interpretar? Vamos a un breve ejemplo, van a ver que es muy sencillo de ver, de visualizar. Nada más hay que tener cierta calma, ¿no? Entonces, ok, a ver, si me argumento, luego no es conveniente eso. Bien, entonces imagínense que tenemos una función que va a ser z igual a 4 menos x cuadrada menos un cuarto de y cuadrada. ¿Okay? Tenemos esa función. Más o menos ya debiéramos saber qué forma tiene. Es una especie de... No es un paraboloide, porque no es parábola, esto son como elipses más bien. Pero si esto lo vemos, la gráfica vista desde arriba, esto es como una elipse, algo así, a la vuelta para acá. Y aquí para acá son elipses. Y estas son parábolas.
más o menos algo así. Sí, un poquito más hacia arriba, pero no importa. Y fíjense, esa es la función, ¿sí? Entonces yo lo que quiero ahora es encontrar la derivada direccional en el punto P. El punto P tiene coordenadas 1,2 y quiero que la derivada direccional sea o vaya en la dirección de el vector U, y el vector U me dicen que es simplemente coseno de pi tercios, dirección de I, más seno de pi tercios en dirección J. Entonces, estas son las condiciones del problema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar a la hora que vamos a aplicar la definición y hacer las cuentas y demás? Entonces, recuerden, ya lo habíamos platicado, yo se había platicado, tirado un chorro ahí hace mucho. Es muy importante que ustedes entiendan el problema antes de que se pongan a hacer cosas. ¿Qué están haciendo? ¿Para qué lo están haciendo? ¿De qué sirve? ¿Sí? Entonces ahorita me dicen, bueno, vamos a buscar la derivada direccional. Ok, pero ¿qué es la derivada direccional? Entonces ahorita la acabamos de definir. Tenemos un punto P que es 1,2. Ese punto pues está en un plano, fíjense que es X y Y. Está sobre el plano X y Y. Mejor está por ahí. Ahora, ese punto P es nada más la sombra del punto sobre la función. En realidad el punto anda por ahí arriba, ¿no? Y en ese punto, lo acabamos de comentar, va a haber una infinidad de tangentes. Ahora yo quiero la pendiente de una de ellas en especial. ¿De cuál? Una que vaya en la dirección de este vector. Entonces, bueno, ok. Este vector, ¿cómo lo podemos graficar? También está en el plano, si ustedes observan. Nomás tiene Y, J. ¿Sí? Y en realidad, este pi tercios es lo que me está dando la clave en este caso. ¿Por qué? Porque este vector va a ser un vector que va a ir orientado, digamos, a 60. Pi tercios son 60 grados. Entonces, que va a ir en una dirección, digamos, por ahí. Donde este ángulo de aquí pues en pi tercios, o sea, 60 grados. Entonces, la tangente que yo estoy buscando tiene que estar apuntando en esta dirección, o sea, tiene que ser paralela a este vector. Entonces, eso lo estoy viendo de aquí, ¿no? Ahora, ustedes podrían hacer la gráfica así bonita y hacerla con mucha calma. Si vemos esto desde arriba, este es el eje Y, este es el eje X, ¿no? Pues a ver, ¿cuál es el coseno de pi tercios? El coseno de 60 grados. Bueno, hay una tablita que yo les pasé con el formulario al principio del curso, donde vienen varias cosas interesantes y varias cosas útiles. Una de ellas es una tabla de valores de funciones trigonométricas, ¿no? Y en la página 2 de donde está la tablita, pues, del formulario, dice que para pi tercios, bueno, pi tercios son 60 grados, dice que el coseno de pi tercios es 1/2. Entonces, ese vector U es 1/2 en X. Y luego dice seno de pi tercios. Y el seno de pi tercios, según esa tablita, es raíz de 3 entre 2. O sea que en pocas palabras, si este es mi sistema de coordenadas visto desde arriba, ¿sí? El eje X, esta es la unidad 1 en X, 1 en Y. El vector U, ¿cuáles son sus componentes? Pues en X es 1/2, o sea, 0.5, y en Y es raíz de 3 entre 2.
Y la raíz de 3 entre 2 es 0.86. Entonces, las componentes en X y Y de ese vector 1 es 0.5, o sea, por ahí, 0.86 por acá. Pues el vector realmente va para allá, ¿no? Aquí son los 60 grados. Aquí están más la del dibujo con perspectiva, pero bueno. Este es el vector de velocidad. Entonces, la sombra que yo tenga, fíjense, las coordenadas del punto P están en 2,1. 2 en X, 1 en Y. Ahí está la sombra del punto P. ¿Sí? En realidad el punto está por ahí arriba, en algún lugar del espacio, pero esta es su sombra. En ese lugar del espacio voy a tener una recta tangente. Esa recta tangente va a tener que tener, o va a tener que ser la recta, y tiene que ir en la dirección de este vector rojo. Eso tiene que ser una recta más o menos. Pero está sobre la superficie, ¿no? Aquí le dibujé de esta forma, pero bueno, tendría un poco de perspectiva. Pero si lo vemos desde arriba, estrictamente es algo así. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la derivada direccional entonces? Pues la derivada direccional de esa función z, que dice que es la parcial de x por el coseno, por la parcial de y por el seno. Entonces la parcial de esta función respecto a x es menos 2x. Y el coseno del ángulo es físicamente es esto, ¿no? Justamente el coseno de pi tercios, que es 1/2, más la parcial respecto a y. La parcial respecto a y es 1/4 de 2y, o sea, 2/4 de y, que es 1/2 menos. Por el seno, y el seno es raíz de 3 sobre 2. Entonces, simplificando esto, nos queda simplemente menos x sobre 2 menos raíz de 3 sobre 4 por y. Pero todavía no acabo, ¿verdad? Porque esto no es una pendiente, esto es un vectorcito todavía. Hay que sustituir el valor de x y y aquí. Esto nos queda más del punto que nos daban originalmente. Esto nos quedaría como menos 1/2 menos raíz de 3 sobre 4 por 2, queda como raíz de 3 sobre 2. Y ahora si hacemos estas cuentas, según mi calculadora debe ser menos 1.86. Este sería el valor de la pendiente, de esa pendiente. ¿Sí? Entonces, repito, lo importante es, bueno, vamos a buscar la derivada direccional, pero ¿qué es? Podemos hacer una gráfica más o menos para ver qué es lo que estamos buscando, ¿no? Y ya de ahí, pues, en consecuencia, probablemente sea mucho más simple de entender lo que estamos haciendo, y si nada más empezamos a hacer todo mecánicamente, ¿no? ¿Okay? Bien, entonces, vamos a poner otro ejemplo. Entonces, misma historia. Vamos a ponerle aquí, allá, la derivada direccional de la función z, x cuadrada, seno de y seno de 2, ¿ya? En la dirección de vector que se llama b, que va a ser 3i menos 4j. Y en el punto 1, pi.
Entonces, si buscamos una derivada direccional, necesitamos conocer, obviamente, la función. Necesitamos conocer un punto, que es la sombra, digamos, del punto sobre la función, donde va a ir la tangente, y la dirección en la cual queremos encontrar esa tangente especial. ¿Sí? Entonces, tres cosas, y ahí están las tres cosas. Pues ya podemos aplicar la definición, pero hay que tener cuidado. Recuerden ustedes que la definición dice la derivada direccional, la parcial de f respecto a x por el coseno, más la parcial de y por el seno. Entonces yo tengo que tener bien claro quién es el coseno y quién es el seno. ¿Sí? No necesariamente debo conocer el ángulo, sino cuánto vale ese número. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es considerar este vector, pero tenemos que ponerlo como un vector unitario para poder compararlo directamente con el coseno y con el seno, porque estos, coseno y seno, recuerden ustedes que vienen del vector unitario u, que era el coseno de teta en dirección de i, más el seno de teta en dirección j. Entonces, esto es lo que va insertado en la definición de la derivada direccional. Yo tengo ahorita un vector b que no es un vector unitario, es un vector cualquiera, que le da una dirección, no es unitario. Entonces, primero tengo que hacerlo unitario para poderlo comparar directamente con el coseno. Entonces, ¿cómo hacemos ese vector b que sea unitario? Pues si recuerdan, lo deben de recordar porque lo vimos en el periodo anterior. Un vector unitario es tomar el vector y dividirlo entre su magnitud. En este caso sería tomar las coordenadas 3, menos 4 y dividir ese vector entre la magnitud. Y la magnitud es la raíz cuadrada de los cuadrados de sus componentes. Entonces 9 más menos 4 al cuadrado es 16. Entonces queda 3 menos 4. Aquí esto es 25, raíz de 25 es 5. Entonces el b unitario va a ser igual a 3 quintos en dirección de i. Podemos ponerlo como vector simplemente. Menos 4 quintos. Y entonces esto, ahora sí yo ya lo puedo igualar con el vector u, que ya es unitario, ¿verdad? Yo puedo poner que esto va a ser el coseno como seno. Entonces, coseno de teta son 3 quintos y el seno de teta es menos 4 quintos. Entonces, pues ya puedo tener la derivada direccional de z, en este caso, que es la parcial de la función respecto a x. Fíjense, la parcial de la función respecto a x es el seno de 2y es una constante por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Nos quedaría 2x seno de 2y. Esto hay que multiplicarlo con el coseno. Y el coseno es 3 quintos. Más la parcial de función respecto a y, la x cuadrada sigue apareciendo, por la derivada del seno de 2y es coseno de 2y, la derivada de 2y que es 2. Y esto todavía va a multiplicar el seno. Y el seno quedamos que vale menos 4 quintos. Entonces menos 4 sobre 5. ¿Sí? Entonces simplificando un poquito, esto nos quedaría como 6 quintos de x por el seno de 2y. Y luego aquí sería menos 4 por 2 son 8 quintos de x cuadrada por el coseno de 2y.
y todavía falta evaluar en las coordenadas x, y. Aquí ya tenemos la derivada y ahí identificamos quién era pues en el seno, pues nada más falta poner x, ¿no? Ponemos estos valores en la derivada direccional para encontrar el número. Entonces la derivada direccional va a ser igual a 6 quintos por x, que es un 1, por el seno de 2 por y, como y vale primerios por 2 sería 2 primerios, o sea, pi, menos 8 quintos, 1 al cuadrado, por el coseno de 2y, o sea, 2 por primerios, otra vez es pi. Igual, el seno de pi, o sea, 180 grados es 0, entonces este término desaparece, y queda nada más 1, que es coseno de pi, por 1 al cuadrado, por menos 8 quintos. Entonces, la derivada es menos 8 quintos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, entonces, el concepto es la parte importante, ¿verdad? La derivada direccional le va a dar un número. Ese número representa una pendiente en particular, que va orientada respecto a un vector en especial. Bien, entonces hasta ahí como que dices, bueno, pues sí está todo muy sencillo. ¿Sí? Y bueno, entonces vamos a introducir el siguiente punto que es muy importante. Y tiene que ver con esto, ¿no? Porque dices, bueno, pues en realidad yo debo tener un método o una forma de buscar en automático cualquier pendiente, ¿no? Que ya vimos que es la derivada direccional. Ahora, si tenemos, vamos a imaginar que tenemos o que estamos en un cerro, puede verse más o menos como una función así. Ustedes están parados en un punto de ese cerro. ¿Sí? Es evidente que dependiendo de para dónde se muevan, derecha, izquierda, arriba, abajo, sin considerar la gravedad, ¿no? Estamos suponiendo que en este caso, por supuesto que siempre va a ser más fácil bajar que subir, ¿no? Pero lo que yo quiero que me digan, lo que piensen es, ¿para dónde sería más fácil moverse? Dependiendo de cómo es el terreno, ¿no? Entonces, por supuesto que va a haber direcciones en las que sea más sencillo moverse, y que normalmente va a ser, digamos, a la derecha o a la izquierda, porque subir o bajar siempre va a implicar a lo mejor muy escarpado, ¿no? Muy empinado arriba o abajo. ¿Sí? Insisto, la gravedad no importa, nada más si es empinado o no. Entonces, dependiendo de la dirección que ustedes elijan, siempre va a haber un camino que va a ser más fácil que otro. O en otras palabras, siempre va a haber un camino que es el más difícil, por decirlo, o donde más empinado esté. Entonces, ese concepto va a tener que ver con una cosa que le vamos a llamar el gradiente de la función. ¿Sí? El gradiente va a ser un vector, y ese vector va a indicar la dirección
el mayor, aparente, entre comillas, el mayor cambio. En la función. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Voy a tener un método o una definición matemática para encontrar exactamente una expresión que me va a permitir encontrar en qué dirección la función cambia más abruptamente. ¿Sí? Por supuesto en cada punto, porque cada punto es diferente, ¿no? Si ustedes se pararan en la punta del cerro hasta arriba, pues aquí el cambio es suavecito para cualquier lado, ¿no? Y si ya está en la parte más, casi en la parte de abajo, pues en ese punto ya también casi no cambia la función, ¿no? Entonces, esto va a ser un método que me permite identificar punto por punto dónde cambia más la función. Eso va a ser importante. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, por ejemplo, si nos imaginamos otra vez la función como una sabanita, otra vez, así. Imaginamos aquí un punto P. El punto P tiene coordenadas X, Y, Z, pero su sombra está sobre el plano XY, entonces nada más tiene coordenadas X, ¿no? Ahora fíjense, si estuviéramos parados en ese punto P, lo que vemos es que la función como que va de subida para allá, ¿no? Y aquí como que va a bajar, aquí hacia la derecha y la izquierda no se mueve. Es como que en la dirección que va hacia allá, como hacia el origen más o menos, sería dirección en la que la función cambia con mayor intensidad, digamos, donde está más inclinada, ¿no? Entonces, ese vector que estoy dibujando aquí en verde ahorita, ese vector va a ser el gradiente. ¿Cómo se define? Entonces, el gradiente de una función, vamos a poner lo que sea una función en dos variables, x, y, se denota así. Es un triangulito de cabeza que se llama nabla, el operador. Y el gradiente de la función, así como lo vamos a leer, el gradiente de la función va a ser la parcial respecto a x en dirección de y más la parcial respecto a y en dirección j. Esto es el gradiente de la función. Entonces, el triangulito, insisto, tiene un nombre, el nombre se llama nabla. No importa de dónde. Sí. Y cuando lo ponemos aplicado a la función, quiere decir que es un operador, quiere decir que hay que hacer algo con la función. ¿Qué tienes que hacer con la función? Derivar parcialmente x, derivar parcialmente y, y acomodarlos de esta forma. Eso es lo que te está diciendo el vector, el operador nabla. Y esto lo vas a leer siempre como el gradiente de f. Entonces, ¿qué es lo que te va a dar de información el gradiente? Bueno, ya más o menos lo estamos platicando. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos la función z, vamos a ponerlo como x cuadrada menos y cuadrada. ¿Se acuerdan de la gráfica de esta cosa? Era la silla de montar que le llamábamos, ¿no? Entonces, fíjense, si tomamos la función z y vamos a tomar un punto A, vamos a decir que el punto A tiene coordenadas 1,0,
Y fíjense, ¿quién sería el punto? Este es el punto A en el plano, pero el punto A sobre la función, ponemos el 1 y el 0, que son las coordenadas X y Y en la función, me da cuánto vale Z, ¿verdad? Sería 1 al cuadrado es 1 menos 0, que es el 1. Entonces el punto A está en la función que tiene estas coordenadas, ¿sí? Y vamos a tomar un punto B, ahora que sea 0, 1, aquí va a ser menos 1 entonces, ¿no? Porque 0 vale, X vale 0, menos 1 al cuadrado, sería menos 1. Y luego vamos a tomar un punto C, este en 1, 1, entonces esto es 0. Estoy poniendo valores de X y Y en la función Z, para saber cuánto vale Z. ¿Para qué? Hoy vamos a graficar esto en el GeoGebra y ver qué pasa en esos puntos, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el gradiente para empezar aquí? El gradiente de Z, el gradiente de la función, pues es 2x dirección de Y menos 2y en dirección J. ¿Sí? Lo podemos dejar así, o lo podemos poner como un vector, tal cual. 2x, menos 2. Y este es el gradiente. Ahora, si buscamos el gradiente en el punto A, es decir, tomamos el gradiente de la función y lo evaluamos en el punto A, pues va a ser 2x, pero x vale 1, entonces 2 por 1 es 2. ¿Sí? Y tomamos y, que vale 0, entonces 0. Y nada más, la z no me importa, ¿ok? El gradiente está definido en 2 dimensiones ahorita. Esta z, el valor de z lo quiero ahorita nada más para la gráfica que vamos a hacer. Pero el gradiente simplemente es 2,0. Si evaluamos el gradiente ahora en el punto B, pues es 2x, x vale 0, entonces esto es 0, menos 2 por y vale 1, entonces menos 2 por 1 va a ser menos 2. Y luego podemos evaluar el gradiente en el punto C. Va a ser 2x, 2 por 1 es 2, menos 2y, menos 2 por 1, menos 2. Ahora, fíjense, copien ustedes ahorita el número ABC, que son los puntos que voy a graficar, y estos vectores, que son los gradientes. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer la gráfica en el GeoGebra. Vamos a poner en 3D. Y, bueno, ustedes ya saben quién es x cuadrada menos y cuadrada, ¿no? La famosa silla de montar. Y, bueno, quitamos el plano. Ahora, para que podamos visualizar las cosas un poquito mejor, ¿se acuerdan cómo poníamos solamente un pedazo de la función? Ponemos un condicional si, cuál va a ser la condición, y poníamos que íbamos a trabajar en un intervalo, digamos, de menos 5, menor que x, menor que 5, y el grado disyuntivo estaba aquí, menos 5, menor que y, menor que 5. Y entonces la condición era la función, ¿no? X cuadrada menos y cuadrada. Y el de arriba ya lo ponemos en una diagonal. Entonces, esta es la función, ¿no? La silla de montar que le llamamos.
Pues fíjense, vamos a acomodar el eje de las X, es el rojo, la parte positiva hacia la izquierda. Ok, entonces ahí está la función. Ahora, el punto A. ¿Dónde está el punto A? Dijimos. Era el 101. 101. ¿Mm? Ahí está el punto A. Está sobre la función, ya lo vemos. Y fíjense que yo calculé ya el gradiente de la función. Y cuando evalúo ese gradiente en ese punto A, que visto desde arriba, su sombrita está ahí sobre el eje de las X, ¿no? Lo que obtengo es un vector. Y ese vector, vamos a llamarle B1, tenía coordenadas 2,0. Ahora, fíjense, este vector no es, este que está aquí en negro, no es el gradiente. El gradiente siempre tiene que partir de la sombra del punto que estamos analizando. Entonces hay que trasladarlo a que empiece en la sombra, a que empiece ahí en el punto A. ¿Sí? Eso lo hacíamos con vector, punto inicial. El punto inicial es el punto A, que es 1,0. El punto final es la suma de esos dos. ¿Qué sería? Y 3,0. ¿No? Entonces, fíjense, lo que hice ahí fue trasladar nada más el vector gradiente que aparecía anclado al origen y lo puse ahí a que salga desde donde está el vector A. Ahora, en realidad, ¿qué es lo que me está diciendo ese vectorcito negro? Que la función va a tener un mayor cambio en la dirección de ese vector negro, o sea, hacia la parte positiva del eje de las X. Entonces, si ustedes se parasen en el punto A, físicamente se paran ahí donde está el punto A, la dirección en la que la función tiene un mayor cambio, en el que digamos que se empina más, es justamente hacia arriba, ¿no? Es en la dirección del gradiente. Y eso es lo que me está indicando el gradiente en el punto A. Ahora, si nos cambiamos de punto, nos vamos al punto B, dijimos que el punto B iba a ser 0,1 menos 1, 0,1, menos 1. Pues si el punto B ahora sigue estando, y esa toma esta cosa. Y fíjense, si están parados físicamente ustedes en el punto B, ¿hacia dónde esperan que vaya la dirección de mayor cambio en la función? ¿Hacia el eje, hacia el origen o hacia afuera? Es decir, hacia abajo en la función. Entonces ya tenemos también el gradiente, y al evaluar el gradiente en el punto B, nos dio un vector que era 0, menos 2.
¿sí? Entonces, el vector 2 que era 0, menos 2. Entonces, fíjense que si nos paramos en el punto B, ¿para dónde apunta la dirección del gradiente? Apunta hacia adentro. Contrariamente, ¿no? Entonces, en ese punto, en el punto B, la dirección de mayor cambio va hacia allá, hacia arriba. Hacia abajo. Dices, oye, pero se va a poner más empinado. Probablemente, pero va como suavecito. O sea, el cambio va siendo más gradual que si fueras para el otro lado. Pues el gradiente te indica eso. Hacia qué lado el cambio es más pronunciado en la función. Entonces, bueno, otra vez, este vector tenemos que ponerlo anclado en la sombra del vector B, ¿no? Para que en realidad esté describiendo al gradiente. Entonces otra vez hay que poner aquí vector. El punto inicial va a ser en el punto B, es el 0,1. El punto final, 0,1 es 0. Okay. Menos 1. Menos 1. Ahí está, ¿no? Y luego si tomábamos el punto C, que dijimos que era 2, menos 2. ¿Dónde era el punto C? Aquí, ¿no? Vamos a ponerle acá está el punto C, ¿no? Esta es sobre la función. Y bueno, ahí ya no va a ser para nada obvio para dónde se va a mover, cuál es la dirección de mayor cambio en la función. Entonces hay que hacer la gráfica del vector. El gradiente evaluado en el punto C, y al evaluar el gradiente en el punto C, nos dio un vector que va a ser 2, menos 2. Y de nueva cuenta necesitamos que ese vector esté anclado a la sombra de C, no en el origen. Entonces lo volvemos a mover, ¿no? Ahora el punto inicial va a estar en las coordenadas del vector C. Va a ser 2, menos 2. Y el punto final más en las... no es cierto. No, a ver, ¿qué estoy haciendo? Las coordenadas del punto C son 1,1. Y ahí va a ser 1 más 2 es 3, 1 menos 2 menos 1.
que hice mal, ¿no? Sí, es que el punto estaba mal graficado. Así está bien. Fíjense, punto C, que estaba chueco, está aquí bien. ¿Cuál va a ser la dirección en la que la función cambia más intensamente, digamos, en esa dirección de ese vectorcito? Visto desde arriba, en esa dirección. ¿Sí? Vamos a ponerle otro color si quieren para que lo veamos más claro. Vamos a ponerle un color verde. Entonces, recuerden, el vector gradiente solamente me va a dar la dirección de mayor cambio. Entonces, si yo estuviera parado en el punto C y quiero moverme en la dirección de mayor cambio, tengo que irme en la dirección del vector verde, lo cual significa subir por la función, ¿no? A lo largo de esa trayectoria. Que no va a ser, si ustedes observan, ni sobre esta línea negra que está aquí, ni sobre la línea que me conecta con el punto A tampoco, sino es por ahí intermedio. ¿Sí lo ven? Entonces, esa es como la idea geométrica de lo que está haciendo un gradiente. Entonces, solamente me está diciendo la dirección de mayor cambio en la función, para un punto en particular, por supuesto, ¿no? Ya vimos que cada punto tiene un gradiente distinto. O sea, la función gradiente es la misma para todos, es la derivada parcial, ¿no? Pero en cada punto hay un gradiente distinto y apunta en diferentes direcciones y demás. Entonces, por eso es que va a ser importante, porque nos va a decir información de toda la función. Entonces, esa es más o menos la idea. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Vamos a hacer unas cosas con eso. Entonces, fíjense. Bueno, a ver, esto igual, quiero que lo hagan ustedes en su casa con calma, que grafiquen el GeoGebra, que lo usen. Fíjense cómo estamos poniendo las instrucciones en el programa para que haga las cosas que queremos que haga. Sí. Entonces es importante que ustedes le den vueltas, lo piensen, familiaricen con ello para que empiecen a tener cierta habilidad mentalmente hablando de ver las funciones, de ver cómo se mueven, cómo se comportan en diferentes partes de esa función. Porque después eso nos va a dar un uso muy útil para otras cosas que vamos a hacer. ¿Sí? Bien, entonces a ver, vamos a quitar esto un momento. Y regresamos de nuevo a nuestra hojita. Y vamos a escribir otra función, una función z. La función ahora va a ser x entre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Y lo que quiero ahora es que ustedes grafiquen esta función. Quiero que encuentren el gradiente de la función y que evalúen ese gradiente en punto A, en el
punto B en el punto C. El punto A tiene coordenadas 1,1, 1 medio, punto B 0, 1, 0, y el punto C 1, 0, 1. Entonces, sencillamente quiero que hagan ustedes lo mismo que hicimos ahorita. Ahorita lo vamos a hacer, pues, pero quiero que ustedes lo empiecen a hacer. Que encuentren las derivadas y demás. Que preparen todo para que podamos visualizar y hablar algunas cosas acerca del gradiente de esta función. ¿Sí? Entonces, a ver, les voy a dar unos 5 minutillos para que arranquen con esto. ¿Ok? Entonces, gradiente y la evaluación en A, B y C. ¿Quiénes son A, B y C? Estos tres. Y bueno, esos tres, ya que graficaron la función, pues también pueden graficar estos 3 puntos en la función. Y luego vamos a graficar los vectores, ¿no? Para ver cómo se ve. Pues a ver, les doy unos minutillos, por favor, que vayan haciendo.
Ok, a ver, vamos entonces, antes de ver la gráfica y demás, vamos a buscar el gradiente de la función. Entonces el gradiente ya sabemos es igual a la parcial de la función en dirección de y, pues la parcial respecto a y en dirección j. Entonces, fíjense, vamos a encontrar la derivada parcial de la función respecto a x. Aquí está la función. Es un cociente, ¿verdad? Bueno, entonces, como es un cociente, vamos a aplicar la regla del cociente para derivar funciones, la regla de u entre b. Y según esa regla es, abajo tenemos un b al cuadrado, entonces x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Y aquí primero va b, o sea, x cuadrada más y cuadrada. B por la derivada de u. La derivada de x es un 1. Esto es b por la derivada de u menos u, x, por la derivada de b, o sea, derivada de lo de abajo, respecto a x, que sería 2x. Entonces, para simplificar, aquí nos quedaría x cuadrada más y cuadrada menos 2x cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada. Entonces, la parcial respecto a x, simplificando aquí nos quedaría menos x cuadrada más y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Sí? Esto es la parcial respecto a x, o fx, ¿no? Y luego la parcial respecto a y, pues igual, es un cociente también, ¿no? Entonces, abajo queda b cuadrada, o sea, x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, y luego arriba es b, por la derivada de u. La derivada de u respecto, o sea, la derivada de x respecto a y es 0. Entonces, x por 0. Menos b, o sea, x, por la derivada de u por la derivada de abajo, ¿no? Que sería 2y. Y entonces aquí queda, esto se va, queda menos 2xy entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Y esto es, ¿no? La derivada parcial respecto a y. Entonces, ya tenemos eso. Podemos escribir aquí el gradiente, que lo podemos poner aquí, aunque no se lo ponemos amontonado. Va a ser igual a menos x cuadrada más y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Esto va a ir en la dirección de y. Y luego menos 2xy menos x cuadrada más y cuadrada al cuadrado en dirección j. Esto es el gradiente. Ahora, tenemos 3 puntos ahí para evaluar, ¿no? Entonces, al evaluar el gradiente en el punto A, el gradiente solamente requiere x y y, ¿verdad? Estas coordenadas x y z del punto A las tengo aquí para hacer la gráfica después y ver cómo se comporta. No solamente utilizo x y y para el gradiente. Entonces, al sustituir el 1 y el 1 aquí en x y voy a obtener la evaluación en ese punto A, y va a quedar como que es 0, menos un medio. Al evaluar esto en el punto B, 0, 1, me va a quedar 1,0, y al evaluar en el punto C, queda menos 1,0. Entonces, fíjense, lo que hice fue derivar la función
eso lo pongo acá, ¿no? Para tener ya la función, el vector, pues, gradiente. Vale, vamos a evaluar en el punto ABC para tener la derivada evaluada en A, en B y en C. Esto nos está diciendo que el gradiente evaluado en A le va a dar la dirección de máximo incremento de la función en el punto A. Al tomar el gradiente evaluado en B, me va a dar el vector de máximo incremento en la función en B. Y así, ¿no? Entonces, recuerden eso. El gradiente evaluado en E, punto en general, me dice la dirección de máximo incremento en ese punto P, ¿no? Es importante. Ahora, la dirección de máximo incremento, cuando yo digo máximo, tiene que ser positivo, ¿eh? Puede ser negativo. O cero. Entonces, a ver, vamos a ver. Hasta aquí tienen que haber llegado, ¿no? Digo, aquí está un poquito amontonado, porque estamos en la misma hoja, pero ustedes pueden explayarse más. Ahí está la función. Su gradiente es esta función azul. El punto ABC está en los 3 puntos, lo evaluamos cada punto aquí. Y ahora, fíjense, ¿qué es lo que vamos a tener? Yo ya hice la gráfica, espero que ustedes también la hayan hecho. Vamos a verla. Pues esta es la gráfica de la función, está en rosita, ¿no? Y fíjense que muy lejos del origen es casi plano todo. Pero ya cerca del origen del sistema XY, la función se comporta de una manera muy dramática, digamos así, ¿no? O sea, al venir caminando, si viniéramos caminando por la función hacia el punto C, aquí se tiene. Al venir caminando hacia el punto C, de pronto empieza a subir dramáticamente, ¿no? Y si yo quisiera seguir subiendo por la función, pues cada vez va a estar más empinado. Lo mismo, si viniéramos caminando hacia el punto A por esta línea, llegando al punto A como que sube, pero no sube tan dramáticamente, ¿no? Y puedo pasarme al punto C, y luego fíjense que lo chistoso es que ahí, en el punto C, si yo vengo caminando desde A, después de pasar por C ya voy de bajadita, ¿no? En cambio, si me doy la vuelta y quiero subir, pues va a ser muy difícil. Y lo mismo pasa algo así como en el punto B. Vengo caminando hacia el punto A, desde este lado ahora, muy ligero, muy suavecito, paso por A, y de repente empieza a bajar. Y llego al punto B, y si siguiera caminando por B, pues dice que también va a seguir bajando, pero no tan dramático, ¿eh? Voy por esta línea, a lo mejor no puedo seguir. Claro, si cambio la dirección, ya cambia la cosa. Y eso es justamente lo que me va a decir el gradiente. ¿En qué dirección hay un máximo incremento? En la, pues digamos, en la pendiente de la función. Perdón. Entonces, esta función graficada, y ya grafiqué los puntos A, B y C. Ahora, perdón, necesitamos graficar los vectores gradientes, ¿no? Entonces, el gradiente evaluado en el punto A nos daba un vector B1, que era 0, menos un medio.
Buenos días. ¿Ok? Ahora, esto tiene que estar anclado al vector A, no al origen. Entonces hay que desplazar este vector negrito a la sombra del vector A. ¿Sí? Entonces, a ver, fíjense, eso lo vamos a hacer otra vez con la función vector. Punto inicial, punto final. Punto inicial va a ser 1,1 y el final es 1,05. Entonces, se ve más o menos obvio, o no sé cómo lo ven ustedes, pero aquí el vectorcito negro me está dando la dirección de mayor incremento en la función, si yo me paro en el punto A. Cualquier dirección en la que yo me mueva a partir del punto A sea diferente de esta dirección negrita, el cambio en la pendiente va a ser menor. El cambio máximo de esta función en el punto A se da en esa dirección, en el punto A. Para algunos les puede parecer obvio, para otros no es obvio. Hay de todo, ¿ok? Ahora, en el punto B, ya también encontramos el gradiente del punto B, y ahí nos da un vector que es 1,0. Ahí está este vector. Vamos a trasladarlo hacia la sombrita del vector B, otra vez, la función vector. Y yo ya hice los puntos, espero que ustedes también. El punto inicial es el 0,1. El punto final entonces fíjense, otra vez la interpretación es la misma, ¿sí? Voy a cambiar el color. A ver, vamos a poner el punto A. Vamos a poner verde. Y también el mismo verde. Es el punto B. Vamos a poner el mismo gris. El punto C. Vamos a ponerlo y bueno, otra vez. En el punto C va a pasar lo mismo, ¿verdad? De 3 menos 1,0. Y eso hay que moverlo hasta la sombra del punto C. Otra vez, vector. 1,0. 0,0. Y este lo vamos a poner y nos queda anaranjado. Y aquí casi le vamos a quitar el color. Fíjense. Si nos paramos en el punto C, la dirección de mayor incremento en la función es hacia el origen, digamos, como está la flechita amarilla, cual es obvio. ¿Sí? No hay otra dirección en la que yo puedo mover en la que el cambio sea mayor que tratando de subir por ahí.
en esa dirección. Y bueno, si me paro en B, pues está para donde es B, ¿no? La dirección es la subidita, no la bajada en la de mayor el cambio, sino la subida. Cuando estamos en A, pues eso es muy facilito, ¿no? Ahora, ustedes se pueden parar, por ejemplo, en un punto por acá, en el 3, menos 3. ¿Sí? Y ahora darse cuenta que el vector es muy chiquito, en este caso. ¿Sí? Porque fíjense que hay una cosa importante aquí que no he mencionado, y que a lo mejor ustedes se dan cuenta aquí, o ya se habían dado cuenta. Por ejemplo, el vector amarillo y el vector gris son del mismo tamaño, ustedes se fijan. Desde arriba se ve muy claro. Son del mismo tamaño. Entonces, eso me está diciendo algo interesante. Entonces, si yo paro en B, la dirección de mayor cambio va hacia arriba, ¿no? Hacia la izquierda, así como lo estoy viendo ahorita. ¿Sí? ¿Y de qué tamaño es ese vector? De una unidad. Ahora, si me paro en el punto C, la dirección de mayor cambio en la función en ese punto también va hacia la derecha en este caso, pero tiene el mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, el gradiente me está indicando la dirección de máximo incremento de la función. ¿Sí? ¿Y de cuánto es ese incremento? Pues del tamaño del vector gradiente, de su magnitud. Entonces, por ejemplo, al pararme en el punto A, el gradiente evaluado en A me está diciendo que la mayor cambio o el máximo incremento de la función va hacia acá, ¿no? Dirigiéndome al eje X. Pero es chiquito, o sea, es 0.5, ¿no? Entonces, si yo tomara un punto casi sobre el plano acá, digamos, coordenada en X igual a 3 y coordenada en Y igual a 3, o sea, por acá, y evaluamos el gradiente en 3,3, nos va a dar algo muy chiquito. Probablemente apunte hacia el origen, pero va a ser una flecha muy chiquitita. ¿Por qué? Porque casi no hay cambio. Está casi plana la función, ya lejos del origen, ¿no? ¿Sí? Por acá. Lo pueden hacer. Pueden buscar y pueden poner un punto en 3,3 y a ver qué obtienen. Entonces, el gradiente me está dando mucha información punto por punto, ¿no? Y hay que ser cuidadosos a la hora de interpretarlo, porque puede que nos equivoquemos en cosas, ¿no? Entonces me dice la dirección de mayor incremento y me dice cuánto se incrementa. Entonces es una cosa que es importante, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea del ejercicio, que ustedes grafiquen los puntos, calculen cuánto vale el gradiente evaluado en ese punto, que grafiquen los vectores. Aquí ya no me estoy deteniendo en cómo los moví. Ustedes deberían ser capaces de mover los vectores del origen hasta donde les quieran hacerlo. Muy fácil de hacer, nada más me dicen cómo, ¿no? Y por supuesto, si la función cambia de forma, pues todo cambia. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿No hay preguntas, jóvenes, hasta aquí? Bien. Entonces, como una nota importante, vamos a escribir aquí la dirección de máximo incremento
de F en P está dado por el gradiente de la función evaluada en P y el valor tamaño de dicho incremento es la magnitud de ese vector. Eso también se le llama tasa de crecimiento. Entonces, fíjense, es una nota importante. Ahora, en lo que nosotros teníamos ahorita, por ejemplo, habíamos encontrado, ¿qué tenemos, no? En el punto A, el gradiente en el punto A nos daba un vector que es 0,1 menos un medio. ¿Sí? Bueno, esta es la dirección, ¿no? Ya lo graficamos y demás. ¿De qué tamaño es ese vector? Pues la norma o digamos, la magnitud del vector siempre probablemente va a ser la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes. ¿No? 0 al cuadrado más menos un medio al cuadrado. Al hacer las cuentas, esto me queda como un medio. O sea, la flechita medía un medio. Y si tomáramos el gradiente evaluado en el punto B, el vector que nos dio era 1,0. La norma o el tamaño de ese vector pues es 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces, en el punto B, ¿sí? ¿Cuál es la dirección de máximo crecimiento de la función? Dirección 1,0. ¿Sí? Si ustedes tienen la gráfica vista desde arriba, vamos a suponer que es algo así. Por aquí anda el punto B, su proyección. ¿Cuál es la dirección de máximo crecimiento, de máximo incremento de la función? 1,0. Entonces, a partir del punto B, tú tienes un vector que tenga una unidad en X y 0 en Y. Eso te va a dar la dirección del crecimiento. Ahora, ¿cuál es la tasa de crecimiento? O sea, ¿qué tan rápido se incrementa la función? Pues tomas la magnitud del vector, que resulta que es un 1. Ya, eso es lo que te está diciendo el gradiente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues obviamente hay que hacer algunos ejemplos, hay que ver más cosas de esto. Vamos a trabajar todavía mucho con gradientes, o con derivadas y más. Mañana vamos a hacer unas cosas con estas herramientas, ¿ok? Entonces, bueno, si no tienen alguna pregunta, jóvenes, vamos a dejarlo hoy aquí. Mañana terminamos con estos ejercicios. Y de una vez, un poquito más tarde, les voy a subir la guía para que lo empiecen a ver. Pues incluso si hay algunas preguntas de mañana, podemos platicar sobre ellas. ¿Okay?